Bien, mientras los niños y los jóvenes van saliendo allí en aquella puerta, pues también nosotros como pueblo de Dios, aquellos jóvenes adultos, padres de familia que están aquí, esposos comprometidos, todos juntos vamos a escuchar y alimentar nuestra fe a través de la palabra. Bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Ya extraño la comunidad, fíjese. Ya extraño la comunidad porque les cuento que ya no vivo aquí en la ciudad de Morganton, ya vivo en la ciudad de Newton. Bueno, no en la ciudad, fuera de la ciudad, pero bueno, es territorio de allá. Y pues lo cual no me han visto aquí por ya buen tiempo, ya estoy viajando todos los fines de semana, pero a veces vengo domingo, no vengo sábado, tengo reuniones, en fin. Pero bueno, aquí estoy con ustedes, ya extrañaba la comunidad y me siento tan feliz estar con ustedes y tengo la dicha de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Bien. Bien, queridos hermanos, bueno, hoy en esta noche vamos a hablar sobre algo muy importante en nuestro tiempo de hoy. Bien, el tiempo que nos recomienda la iglesia, el tiempo de preparación. ¿Y qué tiempo estamos? A ver, díganme ustedes. Cuaresma es un tiempo litúrgico, lo cual donde nosotros estamos preparándonos, ¿verdad? Y me imagino que allí en la pantalla los hermanos de la proyección han puesto el tema, que el tema de hoy, ¿cómo se va a llamar? ¿Si lo han puesto o no lo han puesto? La oración en la Cuaresma. Es muy importante tocar este punto de la oración porque tal vez algunos de nosotros sabemos de la oración, oramos, rezamos y algunos de nosotros tal vez no sabemos nada, ¿verdad? Y seamos sinceros, ¿verdad? Que algunos sí saben, otros no saben, otros oran, otros no oran, otros de vez en cuando, otros cuando se les da la gana, ¿verdad? Pero bueno, estamos hoy para dialogar sobre esto, ¿verdad? Porque les voy a hacer algunas preguntas al ratito, lo cual ustedes me van a tener que contestar sinceramente, porque si no me van a contestar sinceramente se estarían engañándose a sí mismos, ¿verdad? Comenzamos con la primera. ¿Cuántos oran en la mañana aquí? 1, 2, 3, 4, 5, como unos 7 por ahí. ¿Cuántos oran antes de dormir? Ah, sí, eso sí, porque en la mañana no hay ganas, ¿verdad? En la mañana no hay ganas y en la noche sí hay ganas para orar y ya para dormir. A ver, ¿cuántos oran antes de comer? La mitad, ¿verdad? Algunos, otros con hambre ya ni se le olvidan de la oración, ¿verdad? ¿Cuántos oran después de comer? Ya ni avientan el plato y ni gracias dan en la mesa, ¿verdad? Y todo, bueno. En fin, todos oramos, ¿verdad? Algunos oran en la mañana, otros no, otros oran en la noche y los que oran en la mañana ya se lo olvidan en la noche. Otros lo hacen bien seguido, otros todo en orden. Bien, vamos a hablar sobre la oración en la Cuaresma. Pero antes que eso, vamos a ver realmente qué es una oración, ¿verdad? Vamos a ver qué es una oración. Voy a hacer esta pregunta de ustedes. ¿Ustedes saben qué es oración? Hablar con Dios, ¿ok? ¿Es solamente hablar con Dios? Bien. Bueno, es un punto muy básico, es una respuesta muy básica de lo que es la oración. Bien, vamos a mirar muy bien lo que es la oración. Bien, primero vamos a ver qué es la oración, qué es una oración, porque si no entendemos qué es oración, y mucho menos vamos a estar haciendo oración en un tiempo litúrgico como no tendría sentido, ¿verdad? Podemos estar orando, podemos estar hablando, hincándonos, podemos estar rezando el rosario,
pero llegamos en una conclusión donde no hay sentido, donde no siento nada, donde no obtengo bendición, donde no veo el resultado, no veo la bendición de mi oración, no veo el fruto de mi oración, porque en primer lugar tenemos que entender qué es la oración, pero también hay que entender a un punto muy básico más todavía, que es un llamado, ¿verdad? Un llamado, y también tenemos que conocerlo eso. En primer lugar, hay una vocación que se llama universal, vocación universal, lo cual esa vocación lo tenemos todos y todos estamos llamados a hacer eso, que es la oración. La oración es una vocación universal, donde Dios se comunica al hombre y el hombre a Dios, y el corazón, la oración es una elevación del alma a Dios. La elevación del alma a Dios, esa es una oración, es cuando nosotros entramos en una conexión, en una relación con Dios íntimamente, personalmente, donde yo tengo que desnudarme, ¿verdad? Desnudarme ante el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Donde tengo que ser sincero, donde no tengo que expresar palabras vanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que palabras que solamente se lo lleva el aire y que no nace del corazón. La oración es una elevación del alma a Dios, donde yo tengo que decir todo lo que soy yo, todo lo que soy en sí. La oración y la vida cristiana tiene que ir mutuamente. Un cristiano no puede estar vivo sin la oración. Un cristiano bautizado, católico, no puede estar vivo sin la oración. El cristiano que no ora está muerto. ¿Y qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? A ver, díganme ustedes. Nada. Un cristiano sin oración no hace nada. No viene a misa, no ora, le vale las cosas como sea, como caiga, vámonos al trabajo. Y a veces ni amarran los zapatos cuando va al trabajo, ya ni ora. Ese es un cristiano que está muerto. Es cristiano porque está sellado por el bautismo, pero si no ora, está muerto. Es igual cuando uno no come. Yo siempre hago este ejemplo, pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros dejemos de comer un día? ¿Qué pasa? Empieza a truenarlos el estómago, ¿verdad? Empieza a moverse el estómago por el hambre. Y si pasa 2 días, peor todavía. A ver, una semana, ¿qué pasaría si no comemos una semana? A ver, uno se enferma, ¿verdad? Se pone en riesgo de morir. Y si pasa un mes, póngale así, el que aguanta, ¿sí aguantaría o no? Se muere. A ver, ¿qué pasa si uno no ora un día? No encuentro uno sentido, ¿verdad? No oré hoy, pero mañana oro doble veces, será. Uno propone la cosa. Prometo que mañana sí voy a orar 2 veces. No oré hoy, ¿verdad? Recupero lo de hoy para mañana. ¿Qué pasa si uno no ora 2 días? ¿Y una semana? ¿Un mes?
un año, ¿verdad que no pasa nada? ¿Saben qué es lo que pasa cuando la persona no ora? No encuentra sentido. Va a la misa, va a la asamblea, al rosario, va a los de los jóvenes. ¡Ja! Lo mismo otra vez. ¿Quién va a predicar? El hermano, ya sé cómo habla él, mejor ya ni voy. ¿Qué coro va a cantar? No, el Rey Divino. Ay, hermano, mejor ni voy, dice, voy la otra semana. ¿Qué coro va a cantar? Ascensión. Ay, otros hermanos. Ay. ¿Qué coro va a cantar? Sembrador. Ay, Dios, hermanos, mejor ni voy. Voy cuando va Rey Divino, voy cuando va Sembrador. A veces entre los coros y servidores voy cuando me toca, ¿verdad? Cuando me toca, ahí estoy. Cuando no me toca, mejor agarro el tiempo libre. O hermanos así, no, mejor, me siento enfermo hoy, ¿verdad? No voy. Entonces uno no encuentra sentido, o sea, uno le da igual las cosas. Mucho más en misa uno viene cuando quiere. Así es la vida cuando nosotros no oramos. Y así era yo. Yo decía cuando me dijeron, hace unos tiempos antes me decían, vete a la iglesia. Las viejas van a la iglesia, dije yo. Así decía yo. Imagínense si volteamos esa palabra, ¿a quién estaba yo hablando en aquel entonces? A mí mismo, porque últimamente estoy en la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo cual, hermanos, podemos ver entonces que la oración es tan importante cuando nosotros entendemos que el Señor nos llama. Y esa es nuestra primer vocación. Eso no es nomás para los servidores, no, eso no es nomás para los casados, eso no es nada más para los niños o para los jóvenes, no, esto es para todos. Esto es para todos. Y la oración en la cuaresma, esto viene desde mucho más antes. La cuaresma, ¿qué es la cuaresma? A ver, díganme ustedes. Tiempo de preparación ¿a qué? ¿Preparación a qué? Para celebrar la Pascua. ¿Y la Pascua qué es? La resurrección, ¿es nomás la resurrección? Pasión, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe católica. Como cristiano ese es el centro, lo cual cuando va a venir esos días de celebración, nosotros tenemos que estar bien preparados. Tenemos que estar bien preparados para esos días. Entonces lo que tenemos que hacer en la cuaresma, preparándonos. ¿Y cómo se prepara uno? A ver, arrepentido, apenado, no, con latigazos, no. A ver, ¿cómo se prepara? Vamos por ahí. ¿Cómo se prepara uno cuando uno tiene visita en casa? A ver, diga, limpia la casa. Si hay tiradero, hay que levantarlo. Los tiraderos de los niños, mira, las ropas, y hay que acomodarle en su lugar. Los zapatos hay que poner en su lugar, porque cuando uno no tiene visita, lo avienta los zapatos por cualquier lado. Los calcetines están tirados por allí. Está algunos que de verdad que pareciera un baño, la sala. Entonces, hermanos, y a veces nosotros tenemos que, cuando hay una visita tenemos que limpiar. A veces cuando nos agarran de sorpresa, ¿qué hacen cuando les agarran de sorpresa? Ay, Dios mío, lo tengo tirado esto, niños, ayúdenme acá. Ay, uno empieza a limpiar rapidito porque nos van a
Mire, qué vergüenza, ¿verdad? Mira, qué vergüenza me agarra de sorpresa. A ver, hermanos, cuando el Señor viene a nosotros en cada Eucaristía y si nos encuentra así impreparados, ¿qué nos dice? Qué vergüenza. ¿Ustedes les da vergüenza cuando no va a misa? ¿Sí? ¿Les da vergüenza cuando ustedes no se confiesan? ¿Sí? El que no le da vergüenza no es buen cristiano. Entonces tiene que darle vergüenza porque tiene que estar preparado siempre. Entonces la oración en la Cuaresma es una forma de estar preparándonos. Pero la oración tenemos que empezar desde antes. El tiempo de Israel, en lo que es el tiempo de Israel, el pueblo que pasó en el desierto fueron 40 años. 40 años en el desierto. Ellos pensaban que iban a durar unos días con Moisés. Solamente Moisés llegó y le dijo que van a ser liberados de la esclavitud y estaban alegres, pero ellos no sabían el camino que les iba a agarrar. Pero aún así se fueron, ¿verdad? Se fueron. Y durante 40 años estuvieron preparándose. Había momentos en donde ellos se ponían rebeldes. Había momentos donde ellos no entendían nada. Había momentos en donde ellos le daban coraje hasta a Dios, ¿por qué Dios nos manda miserable comida? Decían por el maná. Pero al final, cuando llegaron a la tierra prometida, no crean que ya está instalado sus casas, ahí van a tener que quedarse. Nadie los presentó el lugar. Ellos conquistaron ese lugar también con tanta fuerza. La preparación de ellos fue dura para que se estableciera como un pueblo de Dios seguro y confiado en Él. Por eso, si usted quiere estar seguro, confiado en su fe, tiene que prepararse. No se quede sentado, no se quede viendo su telenovela, su deporte, no, tiene que prepararse. Y el primer paso de preparación es la oración, porque ese es el primer llamado que el Señor nos hace. Por la oración, por ese primer llamado, la creación fue hecha. Dios intervino en el diálogo y vio por de la nada, Dios empezó a crear. Empezó a decir que exista esto y empezó a existir. Por eso, mis queridos hermanos, la oración en la Cuaresma es muy importante. Me acuerdo en la primera semana de Cuaresma, el padre Ken, si ustedes se acordarán, habló que sobre esta Cuaresma vivamos este retiro, ¿no? Es un retiro universal de la iglesia, lo cual él mencionó que hay que abstenerse, ¿verdad?, de la comida, de no comer carne los viernes. La oración, el ayuno y lo que es también la caridad. Y él habló sobre la cajita de arroz, ¿verdad? ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué es realmente la oración en la Cuaresma? ¿Es igual cualquier oración? Podemos decir que sí, pero en realidad la oración en Cuaresma es prepararnos para aquel día, aquel gran día, el gran misterio, la celebración del gran misterio de nuestra fe. ¿Cuál es esa? La Pascua, el truido pascual, la Semana Santa. Es ahí donde nosotros empezamos a celebrar nuestra fe. El que no participa en esos días no está celebrando su fe. Por eso, mis queridos hermanos,
Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 4, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2. Los que tienen la Biblia, que busquen. Y los que no la tienen y lo dejaron en casa, por favor traigan su Biblia siempre, cada vez que vienen. Y los que no tienen, compren una Biblia. Porque el que no tiene Biblia es aquel, pareciera como un carnicero sin cuchillo. Pareciera como un carpintero sin serrucho. Así se parece al que no tiene Biblia. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice así la palabra: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Palabra del Señor. Bien, vamos a agarrar este texto bíblico para ver en realidad lo que se está refiriendo todo esto, nuestro tema de hoy. Jesús, antes de comenzar su vida pública, antes que Él fuera a predicar y a proclamar la buena nueva, ¿verdad? La buena nueva del reino. Antes de esto, Él, impulsado por el Espíritu, escuche muy bien, fue en el desierto. Eso ocurrió después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando Él va y estaba ahí en el desierto 40 días y 40 noches. 40, otra vez volvamos en el símbolo 40, que es la cuaresma, 40 días, que se preparó Jesús antes de su vida pública. Cuando Él estaba preparándose, que al final, el diablo lo tentó. El diablo lo tentó. Entonces, nuestra vida de hoy vamos a referir a esto, la cuaresma. Estamos diciendo que la oración es una preparación, ¿verdad? Es un encuentro con el Señor, es una elevación de nuestra alma a Dios. Y entonces en la cuaresma es precisamente lo mismo, es como un abandono por así estar a solas para encontrarse con Dios. La mejor preparación que uno puede hacer es el abandono a Dios. El abandono a Dios. Entonces Jesús va 40 días, el símbolo 40, cuaresma, que también tiene ese símbolo bíblico, la cuaresma, es una invitación también para nosotros. Y ojalá, como Jesús, hemos comenzado esta cuaresma impulsados por el Espíritu. Impulsados por el Espíritu. Porque sin el Espíritu, mis queridos hermanos, sin la fuerza, sin dejarnos guiar por el Espíritu, no vamos a poder alcanzar nada. No vamos a aguantar ni una semana. Si el Padre Ken nos habló de la abstinencia, ¿verdad? La primera semana. ¿Algunos de ustedes están haciendo esa abstinencia? Nadie. Todos comen carne en los viernes. ¿Algunos de ustedes también han propuesto algo para que esta cuaresma les ayude a alejarse, por ejemplo,
la tecnología. Muchos jóvenes hacen esto. Se desconecta del Facebook por 40 días y cuando regresa después de los 40 días, pasa día y noche en el Facebook conectado. ¿De qué le sirvió los 40 días? Nada. Volvió más con ansia para estar en la tecnología y adicto allí en la tecnología. ¿Qué fruto tiene la Cuaresma? Nada. Porque no le dio sentido, solamente lo dejó ahí. Porque no fue impulsado por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros queremos prepararnos, hay siempre dificultad. Hay siempre dificultad. La oración en la Cuaresma no es fácil. Algunos de ustedes ya dijeron, ¿verdad? Algunos les encanta orar en las mañanas, otros en la noche, pero no todo el tiempo. Algunos les da pereza, pero en las mañanas les cuesta. Una recomendación que yo siempre hago: si usted le cuesta orar en las mañanas, ponga su altar al ladito de su almohada, de su cama. Que cuando se despierta, aunque se cae, de una vez cae de rodillas ante su altarcito y a orar, para que no se le olvide. Porque si lo tiene el altarcito hasta allá en el fondo de la sala, ya se le olvida a uno, sale uno corriendo del trabajo. No, mejor cuando lo pone más cerca, mucho mejor. Porque cuando se le cae en la cama, cuando suena la alarma y cae en la cama, allí queda de una vez orando. ¿Por qué? Porque es una forma que pueda orar más. Mis queridos hermanos, Jesús oró, se preparó. Incluso antes de su muerte se preparó. ¿Ustedes saben la oración de Jesús en Getsemaní? Mire, él no quería, pero él tenía que comunicarse, hablar con el Padre. Jesús fue una persona de oración, un hombre de oración. Jesús fue eso, un hombre de oración. Jesús se preparó en la oración. Él no quería las cosas como debería ser. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Él no lo quería. Pero él se preparó en la oración diciendo que se haga la voluntad. Miren, la oración ¿para qué sirve? Para hacer la voluntad de Dios. Porque de nada serviría orar sin hacer la voluntad de Dios. Eso no tendría sentido. La oración sirve para que nosotros vamos haciendo la voluntad de Dios cada vez más mejor, ¿verdad? Estamos avanzando, tenemos que avanzar. Tenemos que caminar en fe, eso es caminar en fe. Por eso la oración, hermanos, es inseparable en la vida cristiana. Porque eso fue la vida de Jesús. Jesús no solamente fue el Hijo de Dios, sino que también Él mostró que Él tenía que necesitar de su Padre. Nosotros tenemos que mostrar que necesitamos siempre de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la oración también nos hace Jesús como una recomendación. Abremos nuestra Biblia en San Lucas. San Lucas 18:1. Jesús hace una recomendación aquí para todos. Así dice la palabra del Señor. Jesús les mostró con un ejemplo que deberían orar siempre, sin desanimarse jamás. Palabra del Señor. Hermanos, el Señor, como Él lo hizo, así también recomienda orar
sin desanimarse, porque algunos oran, pero se desaniman. A lo mejor algunos de ustedes propusieron su meta en esta cuaresma de orar todos los días, o evitar las palabras malas, o evitar de fumar, o evitar de tomar, o evitar de conectarse a la tecnología. Tal vez algunos de ustedes propusieron algo, pero vienen las dificultades como los enfrentó Jesús, como Satanás lo tentó, ¿verdad? Vienen las dificultades, lo cual nos hace poco a poco más para abajo. Y vamos desanimándonos, y al final de cuentas, ¿cómo terminamos? Muertos espiritualmente, porque al final de cuentas ya ni oramos. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús les mostró un ejemplo a sus discípulos, a sus apóstoles, y que eso es una figura de la iglesia. Les enseñó a la iglesia que hay que orar siempre. Hay que orar siempre y sin desanimarse. Y San Pablo lo va a repetir en Primera de Tesalonicenses 17:18. Orar sin cesar, orar todo momento, darle gracias a Dios todo momento. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que empezar a orar ya, en este cuaresma, pero que empiece ya en nuestra vida. Y que no sea solamente este tiempo litúrgico, sino que toda nuestra vida sea una cuaresma. Que toda nuestra vida sea una cuaresma, una preparación en oración, para que cuando el Señor se manifiesta podemos cantar gloria. Pero cuando nos encontramos en el Señor, en cada Eucaristía podemos decir gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Por eso nosotros ahorita en la iglesia evita cantar aleluya y gloria en el templo, en la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque está en una preparación, preparándose para que cuando llega el sábado de gloria y en el momento de la resurrección diga gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque está preparado para decir y decir con tanta fuerza y clamar con tanta fuerza que el Señor vive, que el Señor reina. Por eso, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros empecemos en esta cuaresma nuestra vida de oración para siempre, para que el día que nos encontramos con Él, será toda gloria, y que eso es el cielo. A eso estamos llamados, La iglesia recibe de Cristo este mandato: orar sin cesar. Y todo esto también nos dice la iglesia en el compendio del catecismo de la iglesia, en la cuarta parte, lo que es la vida cristiana, la oración en la vida cristiana, nos dice así: todos los momentos son propicios para la oración. Escuchen muy bien. Todos los momentos son propicios para la oración. Sin embargo, la iglesia propone a los fieles ciertos tiempos destinados a alimentar la oración continua. Escuche muy bien. La iglesia propone tiempos para alimentar nuestra oración diaria, nuestra oración continua. Primer tiempo, oración de la mañana. Por eso les preguntaba hace rato. La oración en la tarde, la otra pregunta que les hice. Antes y después de comer, las otras preguntas que les hice. La liturgia de las horas, algunos saben de la liturgia de las horas. Esta oración que la iglesia hace,
La oración de la mañana, donde se reza la oración de Zacarías, cuando mira y clama y reconoce por el Espíritu Santo que Jesús, el niño, es el Salvador. Esa oración se reza en la liturgia de las horas todos los días en la iglesia universal a las 6 de la mañana. Y otra oración muy recomendable para todos los cristianos es la oración en la tarde, la víspera. Pero hay una oración que también es obligatorio rezarlo a las 3 de la tarde, la Magnífica. La oración, la alabanza de María en Lucas 1:46, donde dice: mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es una oración que nosotros debemos de aprender. Y ojalá que nosotros también aprendamos a hacer la divina misericordia en este año, especialmente llamado el año de la misericordia, todos los días a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, la hora en que murió Jesús. Estos son los tiempos que la iglesia propone, pero hay otros más. La Eucaristía dominical, la oración por excelencia, la oración que supera todo, la Eucaristía. Por eso, mis queridos hermanos, de nada sirve venir aquí y no venir a misa. De nada sirve orar en casa y no venir a misa. De nada sirve orar todo el tiempo y perder lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Los sacramentos. De nada sirve orar, hermanos, si no llevamos una vida sacramental. Porque la vida sacramental es una vida también de oración. Porque es un momento donde la oración, la relación con Dios es una manifestación poderosa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos bautizar a los niños, nuestros niños, cuando los jóvenes reciben su confirmación, que hay ciertos jóvenes en este año están preparándose, hay niños también para la primera comunión. Cada vez que se celebra esto, o cada vez que nosotros nos confesamos, hay un poder sobrenatural que se manifiesta en el momento de cada sacramento. Por eso la vida sacramental, mis queridos hermanos, es también una vida que nos conecte al Señor directamente. Y eso es una oración. Pero la oración que más supera todo es la Eucaristía. Por eso debemos prepararnos en esta cuaresma por medio de la oración y ojalá por los sacramentos también. Y los que no pueden acceder a algún sacramento por alguna razón, mis queridos hermanos, luche por su felicidad, luche por su vida consagrada al Señor, porque allí obtiene la salvación, porque allí está todo. Porque de nada sirve perseverar en la iglesia, estar en el templo sin llevar una vida sacramental, lo cual eso me va a dificultar mucho obtener mi salvación final y cantar la gloria al Padre. Lo cual lo estamos preparando en esta cuaresma para festejar el gran día del misterio de nuestra fe, que es la resurrección. Que Jesús no simplemente murió, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, mis queridos hermanos, el Santo Rosario es también un tiempo también, lo cual se hizo antes de la asamblea. Las fiestas litúrgicas, esto lo que estoy hablando, las fiestas litúrgicas, una de ellas, la más celebrada es la Eucaristía. Porque también en la Eucaristía celebramos la vida, la pasión y muerte y resurrección del Señor. Y esta oración nos hace la iglesia
esta invitación de hacerlas. Por lo menos los esenciales. Oración en la mañana, oración en la tarde. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida de oración? Pregunto yo, ¿cómo está usted en su vida de oración diaria? Pregúntese, ¿por qué no has orado, hermano, hermana, en las mañanas? ¿Por qué no has orada, hermana, en las noches antes de dormir? ¿Por qué no oras después, antes y después de comer? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué no rezas el Santo Rosario? ¿Por qué vienes a misa de vez en cuando? ¿Por qué vienes en la asamblea cuando le da la gana? Hermanos, preguntémonos, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué debo hacer yo? Pregúntese. Con esto, hermanos, vamos a orar. Dije yo en el principio que la oración es una elevación del alma a Dios. Es un encuentro personal con el Señor. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Cada uno de nosotros reconocemos nuestras necesidades ante el Señor. Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos sido tan agradecidos con Dios y cómo hemos sido mal agradecidos y cómo hemos sido también mal agradecidos con Dios. Hermanos, cada uno de nosotros pasamos situaciones diferentes. Tal vez algunos de aquí están alegres. Denle gracias a Dios. Tal vez algunos de aquí están tristes por alguna razón. Pide consuelo al Señor. Tal vez algunos de ustedes están preocupados. Dice Primera de Pedro 5:7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa de ustedes. Hermanos, deje todo en las manos del Señor. Abandónese en las manos del Señor. Tal vez algunos de aquí están teniendo un problema grande. Deje todo en la oración. La única forma que usted puede superar todo, hermanos, es orando. En la oración siempre se manifiesta el poder de Dios, lo cual muchas de las veces no nos damos cuenta cuando oramos. Cuando oramos, hermanos, es muy importante saber y confiar, como dice en el Evangelio de San Marcos 11:24, que cuando tú oras, todo lo que hayas pedido, crea que ya lo tienes, porque así sucederá. Y eso es fe. Eso es fe en la oración. La oración, hermanos, es un don de Dios. Y en eso surge nuestra fe. Por eso, mis queridos hermanos, en este momento, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si estás contento, dale gracias a Dios. Si estás triste, pide consuelo al Señor. Si estás dolorido, pide al Señor que te sane. Si estás en problemas, deja al Señor todas preocupaciones. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos.
Aquí estamos en esta noche porque nos hace falta. La fe en el Señor. Señor, te doy gracias Para más. por todo, en primer lugar. Estás perdiendo la Gracias fe. por esta comunidad. Ya no hay Gracias tiempo por mis para hermanos ayer. y hermanas que están aquí. Si ya no piensas Porque estamos igual aquí, que Señor, ayer, juntamente, ya no sabes reforzándonos en la oración en esta cuaresma. ven, dame un abrazo. Que en esta cuaresma Ven, ora conmigo. empecemos a sentir tu presencia Pues yo en soy nuestra tu vida, hermano. especialmente en nuestras oraciones Cuentas cotidianas. conmigo. Ven, dame un Aquí estamos en esta noche abrazo. Ven, porque ora reconocemos conmigo. nuestra necesidad. Pues yo soy tu de la oración. hermano. Señor, Estás conmigo. aquí estamos. En tu corazón todo se apagó. Ya Perdón, nada Señor, bueno si te he queda. fallado Cuando y si todo no me he va acordado mal de en ti. peor, cuando sube la marea y parece ser Te doy gracias por las bendiciones que he recibido de ti. todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Y hoy, Señor, quiero abandonarme en tus manos. Quiero elevar mi corazón a pesar del dolor, no te desanimes, a pesar de las dificultades, hay una esperanza, vamos a a encontrarla, pesar de ven, oremos tantas pruebas. juntos. Quiero, Señor, elevar mi alma a ti. Quiero, Señor, que en este momento me ayudas a entender mi vida. Que sin la oración Si estás perdiendo la yo estoy fe, muerto. si no hay Haz que en tiempo esta para noche, él. Señor, empiece yo Si estás perdiendo a la fe, reconocer mi Señor, necesidad de la ya no oración. das para más. Ayúdame, Señor, que en esta Estás perdiendo cuaresma, la fe, impulsado de tu Espíritu que no nos hay has tiempo para él. puesto desde en el bautismo, Si ya no piensas igual podamos, que Señor, orar ayer, sin cesar. ya no das para más. Y que en cada Eucaristía Un abrazo, podemos, Señor, tener una plena participación ven, ora conmigo, con toda preparación de pues yo decidir. soy tu hermano. Ayuda, Señor, Tú cada cuentas uno de nosotros. conmigo. Tenemos Ven, diferentes dame un dificultades en la oración, abrazo. pero hoy, Ven, Señor, queremos ora dejarlo todo en tus manos. conmigo. Ayúdanos Pues yo a soy tu vivir hermano. tu Tú voluntad. cuentas conmigo. Ayúdanos a vivir tu voluntad, Señor. Si en tu corazón todo se apagó y Nos ya hace nada bueno difícil vivir. queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la Nos hace marea, difícil y te vivir parece en la ser oración, la impresión que vas en a este encontrar mundo todo lo que nos hay, ofrece todo lo tanta que ves te distracción. parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, Ayúdanos, cuando todo Señor, cuando estás cansado, a vivir cuando ya no hay plenamente fuerzas para nuestra la vida batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Ayúdanos, Jesús. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, Tómanos ven, en tus oremos manos, juntos. Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Santo eres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.